Ya chicos, a ver. Ya está. Y ahora lo que me faltaría es acá. Vamos a compartir la pantalla. Ya chicos, esperemos que lleguen los que faltan. Son como 4 creo, o 3. Ya, ahí están llegando. Ya miren, yo acá tengo abierto Excel. Ya. En lo posible, si ustedes pueden, tienen el Excel allá en su computador y todo, ya. Me gustaría que anotaran esto. Ya, yo esta pantalla la voy a seguir compartiendo para que ustedes puedan, en caso de anotarlo, ya, anoten esto mismo que tengo yo acá, para que vayan viendo cómo nos va a quedar el asunto, ya. ¿Quién me habló? A ver, aquí, ya. Entonces, eh, fíjense, yo aquí tengo hecha la tabla en intervalos, que fue la tabla de ejemplo que teníamos puesta en el PowerPoint. Aquí está la tabla, en este caso con mi tabla de frecuencias, y esta de acá es la tabla así bruta, ya, sin nada. Aquí tiene solamente los números de muestra y la calificación. Entonces, la primera cosa que les voy a mostrar, ya, esta la voy a marcar en rojo, con amarillo, me da igual, ya. Esa es una tabla que vamos a arreglar con esto de los intervalos que yo les dije, ya. La primera cosa que debo saber, ¿ya? Es como en Excel calcular la media, la mediana y la moda, ¿ya? Eh, Primero para la media yo lo voy a escribir acá abajo, ¿ya? Es súper simple la fórmula, ¿ya? Pero de todas maneras, bueno, la pueden ingresar a mano o simplemente decirle al Excel que la calcule solo, ¿ya? Yo lo voy a enseñar primero ahora que la calcule Excel solo. Yo por lo general, por costumbre, hago esto, pongo carita triste y después de eso anoto la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá que... Ah, pero verdad que en Excel eso no se llama media, lo dice promedio. Ya, si ustedes hacen eso que yo hice, ese comando, carita triste, ¿sí? Les va a salir el tiro en Excel los tipos de fórmulas que hay, ¿ya? Yo, por ejemplo, voy a usar el promedio común y corriente, el promedio solo. Hay varios promedios, ¿ya? Eh, de hecho, los otros promedios después los vamos a tener que ir ocupando. Por ejemplo, este promedio sin conjunto es una opción que te permite calcular el promedio si se cumple que un conjunto tiene eh, X propiedades que tienes que enumerar, ¿sí? Pero no lo vamos a ocupar ese al tiro, ¿ya? Voy a ocupar el promedio común y corriente, ¿sí? Entonces, si escribes carita triste y después escribes pro, te va a dar al tiro un menú donde está todas las cosas que parten con pro. Inclusive hay uno que dice arriba producto, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces ahí dije promedio. Y Excel automáticamente me dice, ¿ya? O me dice, oye, ¿sabes qué? Indícame el rango donde quieres calcular el promedio. Entonces yo les voy a indicar el rango donde lo quiero calcular. Aquí, atención, no es lo mismo calcular el rango, el promedio de la frecuencia que el promedio de la calificación. Si nosotros queremos calcular el promedio en Excel, tengo que decirle que yo quiero el promedio de la calificación, porque lo que me interesa es el promedio entre las notas, no el promedio de las personas que tuvieron las notas, que eso es otro tipo de promedio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo elegí ahí, ¿ya? Y una vez que ya lo tengo, cierro el paréntesis y pum, aprieto Enter y me da el promedio, ¿sí? Y ahí me dice al tiro cuánto es el valor de ese promedio, sin ningún problema, ¿ya? O sea, está claro que en una distribución como esta, si yo tuviera, por ejemplo, 1900 datos, puedo fácilmente pedirle al Excel que me calcule el tiro, la media de los 1900 datos y no voy a tener mayor drama, ¿sí? Pero el problema es que hay tablas que no vienen hechas de esta forma, ¿sí? Y si vienen hechas de esta forma de acá, como la tabla que está en amarillo, que tiene datos agrupados, estoy complicado ahí, ¿ya? Entonces, a ver, aquí me escribieron algo. Sí, a ver, Tortuboy, yo te lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? No te preocupes. Eh, Javier me pregunta si es necesario dejar todos los decimales. Mira, tú cuando lo calculas, ¿es necesario dejar todos los decimales para ti? Sí. Pero cuando tú vas a escribirlo,
la parte que tienes que interpretar y escribir, no es necesario que ocupe todo. Por ejemplo, yo aquí podría decir, aproximadamente el promedio es de 77 puntos, ¿sí? O inclusive podría decir, aproximadamente el promedio es de 76,9 puntos, ¿sí? Yo puedo decir eso y ahí no estoy usando todos los decimales, pero obviamente que lo estoy escribiendo, ¿sí? Así que por ese lado, los decimales es necesario tenerlos en el cálculo, sí, pero en la parte escrita de la respuesta, después que tú llegues y tienes que decirle a la persona cuál es el promedio, ahí no es necesario usarlos todos, ¿ya? Siempre tengan en cuenta que cuando están haciendo esto, imagínense que están en un podio y le tienen que dar a alguien el resultado. Entonces, ¿qué te va a convenir más? ¿Decir todos los decimales o decir menos decimales y aproximarlo? Decir menos y aproximar, ¿ya? Siempre pensando en eso, para que uno no se enrede y que la persona que te va a escuchar te lo entienda al tiro. Tortuboy, mira, tú no entendiste cómo lo hice, pero lo voy a volver a hacer aquí para todos, ¿ya? De nuevo, para calcular la media, ¿qué fue lo que hice? Puse primero carita triste, ¿ya? O sea, igual, abro paréntesis, ¿sí? Escribo pro, ¿ya? Selecciono promedio, doble clic, ¿ya? Ahí promedio me está diciendo a quién le quiero calcular el promedio. Y como yo le dije, el promedio lo quiero calcular en las calificaciones, no en la frecuencia, ¿sí? Entonces, elijo calificación, aquí. Una vez que ya elegí todas las calificaciones, ojo, no tienen que pasar a llevar la etiqueta porque si eligen la etiqueta, Excel no va a poder calcular el promedio de calificación. Porque ¿qué pasa? Calificación como tal en Excel, él lo interpreta como una variable de tipo cualitativa, porque calificación es un nombre, ¿sí? Y tú no puedes calcular el promedio entre calificación y 52, por ejemplo. ¿Cuál es el promedio entre calificación y 52? No existe, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía antes que hay que fijarse de cómo son las variables, ¿ya? Excel tiene ese mismo toque. Si son cosas cualitativas, él no le puede calcular el promedio, ¿ya? Así que ahora en este caso, ya que elegí mi rango completo, ya está todo seleccionado, tengo que cerrar el paréntesis. Cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis. ¿O tengo dos? Sí, dos. Y aprieto Enter, ¿ya? O sea, ahí está. 76,85, ¿sí? Ya, no sé si hay alguien más que me... No, no sé quién más. Eh, ya. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Ya, ahí calculé la media, ¿sí? Ahora lo interesante sería calcular, eh, a ver, sería interesante calcular la mediana, ¿ya? Entonces, ¿ya? Aquí automáticamente si escribo med, automáticamente me dice media acotada, media armónica, media geométrica y mediana, ¿sí? ¿Ya? Yo voy a elegir mediana y le tengo que decir cuáles son los datos, ¿sí? Sería interesante que yo le dijera los datos, pero que estén ordenados, ¿ya? Y vamos a ver cómo me sale acá con esta tablita que está más condensada. ¿Alguien me había preguntado algo, parece? No sé. ¿Alguien me preguntó algo? ¿No? ¿No? Ah, Javier. ¿Javier? Disculpa, Javier, ahí sí. Profe, Sí, disculpa que no te había usted visto que dijo había que levantado la mano. Dime nomás. no, disculpe, la media es el promedio de los datos de una distribución. O sea, hay que tener en cuenta todos los datos, Sí. pero acá usted está poniendo la calificación solamente, no puso la multiplicación de los datos, Ah, no puso 3 veces 76. don't worry, don't worry. ¿Ya? Es que aquí venía la cosa que yo estaba explicando. Y que quería que se fijaran igual. Claro, si yo estoy tomando la calificación así como está acá, ¿ya? Estoy tomando solamente el promedio de estos valores que están aquí, que los voy a marcar yo ahora. Estos valores. El problema que hay es que esos valores, como dices tú, y claro, ahí hay un problema, ¿ya? No están como corresponde, porque, por ejemplo, el 96 en la distribución está una vez, es verdad, pero el 76 está tres veces, ¿sí? Entonces, para Excel, él no sabe si yo estoy dándole la tabla final o no. O sea que yo este proceso lo tengo que arreglar si es que quiero calcular ese promedio de la distribución completa.
Porque acá hasta este minuto no estoy aplicando el promedio de los 19 datos. Estoy aplicándole el promedio solamente a, no sé cuántos hay aquí, a ver. Voy a decir que Excel me lo cuente. 14 datos, ¿sí? Entonces hay que tener ese detalle. Pero como dices tú, Javier, ¿cuál es el drama que hay con todo esto? Que si yo lo estoy haciendo rápido, ¿ya? Probablemente llegue, seleccione y calcule la media y no me dé cuenta, ¿ya? Pero si uno lo está haciendo con tiempo, como nosotros ahora que estamos relajados igual y todo, ¿ya? Es fácil arreglar el problema, porque basta con que yo tome esta tablita que hice acá y la mueva, por ejemplo aquí. Y si aprieto Enter, me lo arregla, ¿sí? Sí. ¿Ya? Gracias, Javier, ¿ya? Ujú. Entonces, como dice Javier, ¿sí? Es verdad, po. Ahí estábamos calculando el promedio, pero de esta tabla con esos datos que están aquí, no tomando en cuenta su frecuencia, ¿ya? Si yo necesito tomar todos los datos, entonces mi tablita tendría que estar así como esta que está acá, ¿ya? Y eso significa que tú tienes que tener tu base de datos con todos los datos que hay de la distribución, ¿sí? Em, Esto claramente puede significar un problema, porque si mi distribución no la tengo bien anotada, no la tengo así como está acá, Excel no la va a poder interpretar bien. Y voy a tener que yo recurrir a la fórmula manual, ¿ya? O bien, indicarle, eh, o yo hacer la suma por fuera, ¿sí? Yo hacer la suma por fuera y crear la fórmula. Que no es problema, o sea, fíjense bien acá. Yo por lo general tiendo a arreglar esto de esta forma. Eh, Miren bien. Yo puedo crear la fórmula manualmente, ¿ya? Primero, hago la carita triste y ahora le indico a Excel la primera fila, por ejemplo 52, pum. Multiplico, uso el por, ¿ya? Y ahora selecciono la misma fila, la misma posición, pero de la columna F, ¿sí? Y ahora cierro paréntesis. Eso que hice ahí fue la multiplicación de ambos, ¿cierto? Lo voy a mover acá, ¿ya? Y fíjense que entonces ahí lo que me está arrojando, esto lo voy a mover un poquito más allá para que no moleste, ¿ya? Lo que está arrojándome acá esto es, ahí está, la multiplicación de 52 por 1, ¿sí? Como nosotros ya conocemos la fórmula de la media, sabemos que primero tenemos que multiplicar esta columna por la frecuencia. Así que lo que voy a hacer primero es tirar esto hacia abajo, lo voy a multiplicar todo, ya veamos si se cumple, ahí está, 164, 156, ¿ven? Y ahora lo que voy a decirle a Excel es que sume, lo voy a escribir abajo, suma, ¿ya? Entonces le voy a decir a Excel que, aquí esto lo voy a poner en, lo voy a dejar más bonito, a ver, ahí, ¿ya? Y le voy a decir que sume. Si yo escribo sum, me va a automáticamente crear una fórmula de suma. Le digo que sume eso, cierro, enter, y ahí creo la suma, ¿sí? Y si se acuerdan, la media es igual a esta multiplicación de cada fila, ¿sí? ¿Ya? Multiplico y luego sumo todo esto y lo divido por ¿qué cosa? Por la suma de la frecuencia. Así que yo aquí necesito la suma de la frecuencia. De todas formas, yo sé que es 19, pero tengo que asegurarme de que está bien escrito esto. ¿Ya? Ahí lo escribo, pum, 19. ¿Ven? Así que el promedio, o la media, tendría que ser ese valor dividido 19. Ahí está. ¿Ya? Si se dan cuenta, hay decimales que toma en cuenta Excel cuando yo hago el cálculo, que de otra forma no los hace. Por ejemplo, aquí le faltó el 4, ¿sí? Ven, 94, 73, 68, y aquí el mío termina en 4. Este termina y lo truncó, ¿sí? Es porque Excel también tiene ciertas como directrices para que los valores no salgan tan largos, ¿ya? Y de esos detalles nos tenemos que fijar también, porque a veces nos pueden influir, ¿ya?
pero en este caso el mío tiene un 4, el mío un dato más exacto que el otro que está acá, ¿ya? Pero a fin de cuentas, como preguntó delante Javier, como no es tan necesario dejar todos los decimales en la respuesta final, porque yo al final digo aproximadamente y aproximo, entonces ese 4 no va a influir mucho, ¿ya? Pero si se dan cuenta, yo creé ahí la fórmula manual, ¿ya? Creando aquí esa columna, que al final era calificación por frecuencia, ¿ya? Entonces, esto que yo hice ahora es lo que vamos a tener que después hacer con esta tabla de datos agrupados, ¿sí? Tristemente, ¿ya? Voy a ver si puedo compartir la pantalla del celu, a ver si esto me deja. No, parece que no. Ya, pero lo voy a hacer de alguna forma, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde está esta cosa aquí? Eh, Acá. Voy a reducir esto un poquito, ¿ya? Escucho sus dudas, mientras tanto, mientras que yo veo si puedo compartir la pantalla porque necesito escribir en el celular el desarrollo con el lápiz. No creo que me demore mucho en esto, pero igual. ¿Los escucho, chicos, o los leo? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ya. Javier, yo cacho que voy a mostrar esto de ahora y terminamos. Si no es mucho lo que podemos avanzar hoy día en realidad. No porque, no porque yo no quiera, sino que es más que nada porque si no va a ser mucho para ustedes de buenas a primeras. Yo necesito además que esto les vaya quedando como que les quede y no que después lo vomiten. Porque lamentablemente yo después cuando les diga que tienen que investigar algo, la idea es que no me salgan todos con dudas como, no sé, profe, no sé calcular la media, no sé qué hacer aquí con los datos, no, no es ese el punto. Cuando ya tengamos que hacer eso, la idea es que ustedes puedan investigar por su cuenta y que las dudas sean de otro tipo. O sea, por ejemplo, profe, ¿sería buena idea investigar esta cosa aquí? Profe, ¿esta variable estaría bien utilizada acá? ¿Sí? No cosas técnicas de nivel bajo que son este tipo de cosas que en realidad calcularlo no es nada del otro mundo. Ya, a ver, voy a ver si es que esto se carga al tiro. Y esto debería estar ok. Sí, está compartiendo. ¿Alguien más? ¿Haremos trabajo de investigación en grupo? Sí y no. Yo pretendo que la primera parte por lo menos no sea grupal, ¿ya? Tomando en cuenta lo que está pasando ahora. Porque si te hago un trabajo grupal, el problema que tienes... Ah, aquí está el error. El problema que tienes es que no te puedes juntar con nadie, ¿ya? Así que mientras que esté eso así, va a generar un drama. A ver, chicos, ahora ya lo tengo listo para compartir. A ver, miren. Aquí esto lo amplío. Ya. Entonces, voy a compartir la pantalla toda la pantalla. Ya. Quiero que se fijen lo siguiente. Cuando yo tengo una tabla de datos, como está aquí, ya, mi tabla de datos siempre se compone de varias columnas. Vamos a llamar la columna X como el número de la muestra. ¿Ven que sale en Excel el número de muestra? ¿Ya? La calificación, yo lo voy a anotar aquí así, calificación. Ya. Entonces, yo lo que hice cuando hice la primera tabla fue anotar aquí X del 1 hasta el 19, que anoté acá abajo en orden, desde la que tenía menor puntaje hasta la que tenía mayor, que era 92 creo, 96, 96 parece. ¿Ya? Perfecto. Pero resulta que cuando nosotros vamos a hacer los intervalos, para hacer esta misma idea, con intervalos común y corriente, ¿ya? Nos vamos a topar con que, por ejemplo, la calculadora me decía que tenía que usar 5 intervalos, ¿se acuerdan? 5.20, pero no puedo hacer el punto 20 intervalo, así que o son 5 intervalos o son 6. Voy a pensar que son 5 intervalos. Voy a anotarlo aquí.
Entonces, lo que me dijo la fórmula que vimos delante es que yo tome el rango. ¿Se acuerdan que el rango era 44, si no estoy mal? Y lo divida en 5, ¿ya? Eso aproximadamente me da, dice mi calculadora, que 8.8. Así que tendría que partir con la primera nota, ¿ya? Vamos a ver cómo esto nos queda. Ah, ya, aquí. 52, ¿ya? Y después tendría que hacer esto así. A ver cómo está. 60,8. Después 60,8. 69.6. A ver si estamos bien, porque si no, lo que va a pasar es que no vamos a salir del rango. 69,6 más 8.8, 78.4, 78.4 más 8.8, 87.2. Y el último rango, 87.2 más 8.8, me da 96. Exacto. Ya, quiero que se fijen que la fórmula que antes yo le había mostrado, la que tenía el logaritmo, me dijo que tenía que tener 5 intervalos, ¿ya? Y fíjense cómo yo hice mi orden ahora. De ahí le respondo su chat, ¿ya? Voy a mover esto un poquito para que no moleste más. Ahí. Fíjense lo que hice ahora. Tomé 5 intervalos, partí con el dato de menor valor, 52, y lo que hice fue empezar a sumarle. ¿Pero qué le sumé al 52? Bueno, lo que le sumé fue esto, mira. Si ustedes se acuerdan, el rango de mi distribución era 44. Y como la fórmula de antes me dijo que habían 5 intervalos, 44 lo dividí en 5. Y eso me dio 8,8. Así que, partiendo del 52, que es el dato menor, ¿ya? Le sumé 8,8 y me dio el primer intervalo, ¿sí? Después, acuérdense que los intervalos, yo les dije que yo lo voy a cambiar esto de color para enseñarles, pero este rango que está aquí, ya me está diciendo que yo no estoy tomando el valor 60,8, sino que estoy tomando el valor que está antes del 60,8, que podría ser 60,79, ¿sí? Entonces 60,8 necesariamente tiene que estar en el siguiente intervalo, está aquí, ¿ven? Incluido. Y luego, ¿qué hice? Sumarle de nuevo al 60,8, 8,8. Y si lo sumo, me da 69,6. Y así fue. Cuando llegué al último intervalo, ya, si yo hice mal mi suma o calculé mal la cantidad de intervalos, etcétera, 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 lo que me va a pasar es que el último intervalo no va a tomar el último valor que tenía mi distribución. Y el último valor que tiene mi distribución es 96, porque era el máximo, fue la máxima nota que tuvo un alumno. Y como ese era mi último valor, debe estar considerado al final. Si aquí me daba, por ejemplo, 93, todo esto que hice estaba malo, ¿sí? Así que, dándonos cuenta de esto, de este detalle que les estoy mostrando yo ahora, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que en este caso están conformados los 5 intervalos, ¿ya? Y con esos 5 intervalos yo voy a poder trabajar ahora, ¿sí? O sea que voy a mi Excel de acá, voy a mi Excel, voy a minimizar esto, ¿ya? Voy a mi Excel y aquí los intervalos que yo antes tenía de ejemplo, yo los tengo que modificar, ¿sí? Ahora estos intervalos no van a servir, ¿ya? Porque como ya sabemos cómo tienen que ser los intervalos, simplemente tengo que hacer un cambio acá y anotarlos mejor. Por ejemplo, así. ¿Ven? Y luego ordenar en ese intervalo, por ejemplo, ahí hice el primer intervalo de los 5 que tengo que tener. Ya, voy a dejar 5 nomás, a ver, 3, 4, 5. Estos de aquí los voy a eliminar. Ahí. ¿Ya? En primer intervalo veo en la frecuencia quiénes calzan en ese intervalo. Son desde el 52 al 60,8. ¿Ya? Y el 60,8 aquí está sobrepasado, si se dan cuenta. Así que aquí debería poner frecuencia 1. El segundo sería del 60,8
hasta, les voy a decir yo porque lo tengo acá anotado, hasta aquí, 69,6. ¿Ya? Voy acá a mi tabla y veo quiénes están desde el 60 hasta el 69,6. Y veo que hay 3. 3. ¿Ya? Y así voy completando mi tabla de datos agrupados. ¿Sí? O sea, en definitiva, yo si hago todo bien, como corresponde, debería todo calzar. ¿Ya? 70 este de aquí es 78,4. Lo voy a anotar rápidamente porque esto no es difícil. Aquí, este de acá, 78,4. Y el 87,2. Este de acá, 87,2. Y este de aquí, el último, que es 96. Y simplemente yo ahora lo que tengo que hacer es, como le dije, completar. Del 69,6 hasta el 78,4. Aquí hasta el 78,4, pero en este lado de aquí. A ver, hasta acá. Así que ahí tengo, me dice el recuento que hay, que suma eso 8. Listo. Después, del 78,4 hasta el 87,2. Acá, hasta el 87,2. Hasta aquí. Eso me da 4 igual. 4. Y después del 87,2 hasta el 96. Eso me da 3. ¿Sí? Y si yo tengo todo bien, voy a borrar esto de acá. Eliminar. Y pasar a hacerlo. Ya, si tengo todo bien, ahora que yo haga la función suma, voy a escribir suma, hago la función. Esto de aquí debería darme 19. Si no me da 19 es porque me salté a alguien. Y ahí está 19. ¿Sí? O sea que tengo los 19 datos en una tabla de datos agrupados. Y esa tabla de datos agrupados es una tabla que está bien hecha. ¿Sí? A diferencia de la que teníamos acá, que era una tabla de datos agrupados inicial, ¿ya? A diferencia de esta de aquí, esta tabla de datos morada no es una tabla de datos universal. Para una investigación, esta tabla de datos no está buena, ¿sí? La que está correcta es la que hicimos recién, esta de aquí. Y si se dan cuenta, tiene 19 datos en solamente 5 filas. O sea, es súper pequeñita, ¿ya? Tiene exactamente el tamaño adecuado, ¿sí? No consideró los intervalos vacíos, como por ejemplo la que teníamos acá, que habían intervalos que estaban vacíos, ¿ven? El intervalo 30-40, el 20-30, el 10-20 y el 0-10 estaban vacíos, tenían frecuencia cero. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta tabla así y por qué esos datos, aunque estén vacíos, no vale la pena escribirlos? Porque yo puedo escribir en la investigación que hay datos que no se dieron. El hecho de decir que el valor mínimo 52 y el máximo 96 con puntaje de 0 a 100, le estoy dando a entender a una persona que realmente me está poniendo atención que no hay notas menores que 52, ¿sí? Como también que no hay notas mayores que 96. ¿Sí? Entonces yo no necesito tener un intervalo que reafirme eso. ¿Para qué si ya lo dije? ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, en base a eso, yo puedo encargarme de hacer mi distribución y que queden mis datos agrupados como corresponde. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace para calcular en una tabla así la media? Entonces, yo se lo voy a mostrar acá rápidamente y con esto, como les dije yo, vamos a terminar porque este es como la parte ya eh, como la primera cosa que tenemos que hacer y que por lo general tiende a complicar las cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestros intervalos, ¿cierto? Yo voy a borrar esto de los 5 intervalos porque ya lo sabemos. Voy a borrar las flechas, borro ahí, borro acá. ¿Ya? Discúlpenme que esto se vea así como tan grande, pero con esto yo creo que ya estamos al otro lado. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear, estos son los intervalos, voy a crear aquí una columna que se va a llamar x sub i, que esa va a ser la marca de clase. ¿Sí? ¿Qué significa la marca de clase?
La marca de clase significa que en el intervalo, por ejemplo, en el primer intervalo, este intervalo que está acá, ¿ya? Yo voy a encontrar el punto medio entre esos valores, ¿ya? ¿Y para qué va a servir esa marca? Porque ese punto medio entre esos valores, entre el 52 y el 60,8, va a ser el representante de ese intervalo. Yo lo necesito obtener. Es necesario ahora. Entonces, para calcular eso y para encontrar cómo se calcula x barra, yo lo voy a borrar aquí abajo y les digo que x barra, x sub i va a ser igual al límite inferior del intervalo más el límite superior dividido 2. O sea, los promedios, ¿sí? Súper fácil, ¿ya? O sea que, por ejemplo, tomemos el primero, dice 52 y 60,8. Entonces sería 52 más 60,8 dividido 2. En este caso, si la marca de clase está bien calculada, el valor que me dé debe estar dentro de este intervalo, ¿sí? No puede ser un valor más pequeño que 52 ni mayor que 60,8, ¿sí? Entonces lo calculo, calculadora amiga, 60,8, los sumo y los divido por 2 y eso me da 56,4. Entonces voy al Excel y en Excel creo x sub i, lo voy a poner x por ahora, xi así, ¿ya? Y el primer valor sería 56,4, ¿ya? Y fíjense que 56,4 está entre 52 y 60,8. Está bien, ¿sí? O sea que con eso acabamos de encontrar la primera marca de clase, ¿ya? De esa manera se encuentran todas las marcas de clase. Por ejemplo, la segunda sería 60,8 más 69,6 dividido 2, 65,2. ¿Sí? La tercera, 69,6 más 78,4 dividido 2. Esa da 74 exacto. Aquí alguien me escribió, a ver, dice, ¿Excel no tiene algún comando para sacarlo de inmediato? Sí, sí hay una forma de sacarlo de inmediato, pero en este caso, Javier, para que yo lo pueda hacer de inmediato, yo tendría que tener aquí dos columnas, una que llega al límite inferior y otra al límite superior. Y aquí darle una orden al Excel para que me calcule el promedio entre esas dos. ¿Sí? Pero eso es una pega que tú te tienes que dar. ¿Sí? Entonces, si no, igual lo vas a tener que hacer con la calculadora. ¿Ya? Pero no es tanto drama, en nuestro caso son 5 intervalos. Po. Si tú tuvieras que hacerlo con 100 intervalos, ¿ya? Claramente conviene ahí hacer las dos columnas, aquí dejar estas dos columnas, por ejemplo, la H y la I, y aquí anotar el límite inferior, 52, 60,8, 69,6, 70, ¿sí? Y el límite superior acá, 60,8, 69, y luego decirle acá a Excel que las promedie. Porque al final, encontrar la marca de clase es el promedio entre esos dos. Súper fácil, ¿ya? Tortugoy, el rango lo calculamos delante para saber cuántos intervalos teníamos que ocupar y qué tamaño tenían que tener. ¿Ya? Para eso ocupamos el rango. Porque si te acuerdas delante, yo dividí 44 en 5. Y por eso me dio 8,8, que es la distancia entre el 52 y el 60,8. ¿Sí? Entonces, continúo. ¿Ya? Por ejemplo aquí, 78,4, 78,4 más 87,2 y el dividido 2, 82,8. ¿Ya? Y la última, 87,2 más 96 y lo divido por 2, 91,6. Siempre que ustedes hagan esto, verifiquen que los valores estén dentro del intervalo. Si está dentro del intervalo, estos valores de la marca de clase están buenos. ¿Sí? Y ahora que ya tengo mis valores listos, procedo a calcular por fin la media. ¿Ya? Entonces, voy a mover esto para que ustedes lo puedan ver. Fíjense bien, la media para datos agrupados, voy a bajar acá, está hecha de esta forma. Ya que tienes tu marca de clase y tu frecuencia, la media se va a calcular de esta manera. Uy, me pasé ahí. Se va a calcular de esta forma. Sería
la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia, ¿sí? Y esto que está acá lo vamos a dividir por el total de datos. ¿Se acuerdan cuántos datos teníamos? N, ¿cierto? N era 19. Lo voy a anotar. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia y luego todo eso lo vamos a sumar. Yo lo voy a decir a Excel que haga eso porque ahora vale la pena que Excel lo haga y que no nos mortifiquemos. Entonces sería x sub i por frecuencia. Aquí ingreso la fórmula. Carita triste, señalo la frecuencia, multiplicar, señalo la marca de clase, cierro el paréntesis, una corrección ahí, y le voy a decir esto que lo deje ordenadito porque si no se ve feo, y ahí me dio la multiplicación. Y ahora bajo con esto, bajo, 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 ahí me dio la multiplicación de todo eso. ¿Qué le voy a decir yo ahora a Excel? Que Excel me sume esto, porque necesito que lo sume. Suma, ¿ya? Y selecciono el intervalo, ¿ya? Ahí está, pum. Y ahora, la última parte sería promedio, ¿cierto? Entonces, el promedio sería 1450 dividido 19, ¿ya? Lo voy a dejar como fórmula, le voy a decir media, y ahora le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Toma 1450 y divídelo por 19. Ahí está. 76.3157895. ¿Se dieron cuenta de algo? Bueno, tal vez no se dieron cuenta, pero ¿se dieron cuenta que hay una diferencia entre esta media y nuestras dos medias de acá? Parecen más exactos entre esta media, entre esa y esta. Hay una diferencia pequeñita, pero existe. Porque ¿qué pasa? En el momento en que yo utilizo los intervalos, ¿ya? Y empiezo a multiplicar para obtener la media, la marca de clase, como es un representante del intervalo, genera un error pequeño. Hay un pequeño error, ¿sí? ¿Ya? Ese pequeño error, nosotros para un intervalo lo podemos eh, despreciar, ¿sí? Pero tenemos que tomarlo en cuenta tal vez para otros cálculos cuando sean números muy grandes, ¿sí? Entonces, siempre va a existir ese problema de que va a generar un cierto error, ¿ya? En nuestro caso son errores de decimales, 76,3 y 76,9, o sea, ¿ya? Son 0,6 de error, ¿sí? Tal vez un poco menos, pero lo que yo voy es que se genera eso, ¿ya? Entonces, acabamos de ver cómo en una tabla de datos agrupados encontrar la media, ¿ya? Sí, yo podría poner el símbolo de aproximación si es que lo quiero. Es que ahí tengo la media, Javier, pero yo aún no la he traducido a nada, no la he escrito en palabras. Si la voy a traducir en palabras, debería decir aproximadamente la media de 76, por ejemplo, de 76 puntos, ¿sí? Fíjate que en el otro tú podrías decir que aproximadamente la media es de 77 puntos. Hay un punto de diferencia, ¿sí? Pero tú cuando vas a trabajar con estos datos agrupados, ¿ya? El hecho es que, claro, si son pocos datos, esta diferencia va a ser más significativa. Pero si son muchos datos, los 1900 datos que yo le puse de ejemplo, el error va a ser tan pequeño que lo podemos despreciar. Y ahí vale la pena usar los datos agrupados, ¿ya? Ya chicos, se nos acabó el tiempo, ¿ya? Yo voy a subir los dos videos, estén al tanto de la otra clase, yo creo que la voy a hacer mañana a esta misma hora, ¿ya? A las 4 digo. Y eso pues chicos, ¿ya? Que estén bien. Y para la otra, abran el Excel y ingresen los datos para que lo aprendan a hacer ustedes, ¿ya? Porque lo van a tener que hacer ustedes, ¿ya? ¿Estamos chicos? Nos vemos, que estén bien. Saludos. No salgan de la casa. Aprovechen de